Buen día, chicos. Hola Hola, chicos, buenos días. ¿qué tal? Buenos Buenos días. días, profe. Bueno, no sé, parado cuando vos quieras nomás. Vos disponés. Y no sé, esperemos un rato, son las 9:05. Esperemos un ratito y a ver si se une alguien y si no, ya empezamos. Es que yo pienso que no va a haber muchos acuerdos porque mañana que no hay que hay algo de plantas piloto, ¿cómo es? Algo así, ¿no, chicos? Y hoy a las 4 de la tarde rinden los chicos. Ah, hoy Sí, total, ¿eh? Es peor entonces de lo que yo me imaginaba. claro. ¿Qué es un examen, un parcial? Sí tienen segundo parcial. Ah, Ya, bueno, eso. claro, sí. Bueno, entonces empecemos, porque Sí, capaz sí, que sí, sí, espera, venga bien. voy a poner a grabar. Bueno, Ahí estamos ya. bueno, muchas gracias. ¿Ahí están viendo chicos mi pantalla? Sí, sí se Sí, ve muy bien. bien. Sí. Bueno, bueno, empecemos la clase de hoy. La verdad que la clase de hoy generalmente era una clase muy especial y más si había más gente, porque para mucha gente que está cursando, para muchos chicos, muchos de ustedes que están como están en quinto año y es la última clase de la última materia, a veces es la última clase de la carrera, así que tiene carga simbólica. Este, bueno, lo que vamos a hacer en la clase de ahora es terminar de hacer los problemas de los prácticos y bueno, y si tienen alguna duda al final de la clase podemos hacer unas cuantas preguntas o una consulta porque bueno, ya no hay más clases hasta el parcial del lunes. Los problemas que quedan no son tantos, entonces quizás los terminamos rápido y bueno, entonces hay un tiempito para las preguntas. Bien, entonces comencemos. El primer problema que tenemos que resolver, hasta la clase pasada nosotros habíamos hecho 10 problemas del práctico y entre esos problemas que habíamos hecho teníamos problemas de tipo no lineal con restricciones que lo hemos resuelto con el GAMS, teníamos problemas que eran lineales pero eran mezcla entera, también lo hemos resuelto con el GAMS, aclarando en el GAMS que el solver que íbamos a utilizar era justamente mezcla entera, y también hemos resuelto algún problema que era MINLP. ¿Sí? O sea que con estos prácticos se considera que más o menos barremos el abanico de todos los tipos de problemas de optimización que hay. Ahora vamos a ver en este problema, como les dice al final, ya van a ver que lo tienen que tratar de hacer de manera lineal, ¿sí? Que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre. Va a ser un problema quizás mezcla entera, pero de manera lineal. El problema 11 dice entonces, EDET abastece de electricidad a la región. La compañía tiene 4 generadores que se utilizan para proporcionar electricidad. El generador principal funciona 24 horas al día con interrupciones ocasionales por mantenimiento. Los otros 3 generadores, o sea, aparte del generador principal que funciona siempre, hay otros 3 generadores, 1, 2 y 3, que están disponibles para suministrar energía adicional cuando se requiera. Se incurre en un costo de arranque cada vez que estos generadores comienzan a funcionar. Los costos de arranque son de 6.000 en el caso del generador 1, 5.000 en el del 2 y de 4.000 en el del 3. Se utilizan estos generadores de la siguiente manera. Un generador puede iniciar a las 6 a.m. y funcionar durante 8 o 16 horas, o bien puede comenzar a las 2 p.m. y funcionar durante 8 horas hasta las 10 p.m. Sí, o sea que los generadores funcionan periodos de 8 horas. Todos los generadores, excepto el principal, se apagan a las 10. Los pronósticos indican la necesidad de contar con 3.200 megavatios más que los provistos por el generador principal entre las 2 pm, antes de las 2 pm, y esta necesidad se eleva hasta 5.700 megavatios entre las 2 y las 10.
El generador 1 puede suministrar hasta 2400 megavatios, el 2 hasta 2100 y el 3 hasta 3300. O sea que ahí les están dando cuál es la capacidad porque dice puede suministrar hasta. O sea que esa sería la capacidad hasta donde puede suministrar energía. El costo por megavatio utilizado durante un periodo de 8 horas es de 8 pesos para el 1, de 9 para el 2 y de 7 para el 3. ¿Sí? Ese es el costo por megavatio, o sea que es un costo de operación, según la cantidad de energía que haya generado el generador. Y les dice, formule un problema de programación entera para determinar el menor costo de satisfacer las necesidades de la región. Bien, entonces, el problema, en resumen, ¿de qué se trata? Que ustedes tienen una empresa que provee de electricidad a la región a través de un generador principal, pero hay una demanda adicional de energía y esa energía la tienen que satisfacer con 3 generadores que son los que se pueden prender y apagar. Estos generadores pueden trabajar en 2 periodos, ¿sí? Uno que va desde las 6 hasta las 2 de la tarde, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el otro desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Estos generadores pueden trabajar en los 2 periodos o pueden trabajar en uno de los 2 periodos. Entonces, según cómo trabajen, van a tener un costo y ese costo está formado por 2 partes, un costo de arranque del generador y un costo de operación del generador. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver es cuál es, digamos, de manera óptima, cuál generador nos conviene prender en qué periodo para satisfacer la demanda de energía con el mínimo costo. Bueno, estas son las tablitas donde están los datos del problema. Acá están los 3 generadores. Yo le he llamado al generador con la letra I. Entonces, con la letra I tenemos 3 generadores, 1, 2, 3. El costo de arranque es de 6.000, 5.000 y 4.000. La capacidad del generador, que sería la máxima cantidad de energía que pueden dar, es de 2.400, 2.100 y 3.300. Y el costo de operación en pesos por megavatio. Y por otro lado tenemos que los periodos, que yo los he llamado con la letra J, son solamente 2, hay 2 periodos, y la demanda de cada periodo es esta que está aquí, de 3.200 y 5.700. Entonces los generadores son 1, 2, 3, las I, y los periodos son los J, 1, 2. Y acá tenemos un grafiquito para que ustedes lo vean visualmente de qué es lo que pueden hacer los generadores, ¿sí? O sea, los generadores pueden trabajar, tenemos los 3 generadores en los 2 periodos de 6 a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y cada generador se puede prender o no en cada uno de los periodos, o sea que nosotros tenemos 6 posibilidades, ¿sí? Entonces esas posibilidades las he llamado con la letra Y. Y esa letra Y sería una variable binaria que vale 1 si el generador I trabaja en el periodo J. Por ejemplo, el I11 es el generador 1 trabajando en el periodo 1. Y el I22 que está aquí sería el generador 2 trabajando en el periodo 2. Y por otro lado, hemos definido una variable que en este caso sería una variable continua, que es la que nos representa la energía que produce el generador. Porque la energía que entrega el generador y esa X también tiene subíndices Y y J, porque es la energía que entrega el generador Y en el periodo J, ¿sí? Entonces yo voy a tener también, además de estas Y acá, una X y sub IJ para cada uno de los periodos y cada uno de los generadores. ¿Sí está claro, chicos, hasta ahí la interpretación del problema? Hasta ahí no hemos resuelto nada, simplemente lo hemos interpretado y hemos ido definiendo las variables que creemos que nos van a servir para formular el problema. ¿Está, chicos? ¿Está más o menos claro? Lo sé. Sí. Y yo adicionalmente, acá he definido una variable z, que es una variable que depende solamente del generador, y esa variable z sub i es una variable binaria, y que vale 1 si el generador i, o sea, si ese generador, por ejemplo, el z1, si el generador 1 arranca alguna vez y 0 si no arranca nunca. ¿Por qué yo he definido esta variable? Porque esta variable me va a servir a mí para poder computar el costo de arranque, porque este costo de arranque solo depende de si el generador ha arrancado o no ha arrancado.
Sí, o sea, este costo de arranque no depende del periodo. Entonces, por eso he definido la variable z y bueno, y ahora vamos a ver en la formulación cómo podemos relacionar las variables entre sí. Bien. A ver, ahora lo vamos a hacer al problema, si me deja salir de la presentación. Bien, entonces este problema que estamos haciendo es el problema 11. Y bien, entonces en este problema, ¿cuál sería, cómo podemos hacer para formular la función objetivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podríamos expresar la función objetivo de este problema? Ajá, bien. A ver, antes de eso, vamos a ir acá al escritorio. Vamos a copiar a esto para que lo tengamos a mano. Bien, acá vamos a tener las variables estas que hemos definido antes. Bien, entonces ustedes me decían que para hacer la función objetivo sería entonces eh, minimizar los costos y estos costos estarían formados por costos fijos y costos variables, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar los costos fijos en el problema este? Con las variables estas que hemos definido. A ver, el costo fijo, ¿se acuerdan que era el costo de arranque, sí? O sea, nosotros teníamos un costo de arranque en una tabla que le llamemos CA de costo de arranque, sub I, o sea, se dependía solamente del generador, es decir, el generador arrancaba o no, y ese costo de arranque, ¿por qué lo deberíamos multiplicar? Para saber, para que se active o no se active el costo de arranque. ¿Qué pasa si yo lo multiplico por la I sub IJ a este costo de arranque y el generador, y por ejemplo la I sub IJ es un generador, a ver, lo dibujemos acá. Supongamos que yo tenga, que mi generador se prendía a las 6 de la mañana, iba hasta las 2 de la tarde y después hasta las 10 de la noche, eso sería serían los dos periodos que yo tengo. ¿Qué pasa si en la solución óptima mi generador, yo por ejemplo supongamos que este es el generador 1, entonces yo acá tendría I11 y acá tendría I12. Si el I11 y el I12 valen 1 los dos porque el generador funciona en los dos periodos, ¿sí? ¿Cuánto sería el costo de arranque de este generador? Claro, o sea, porque el costo de arranque del generador 1 en la tablita que teníamos antes era 6.000. Entonces, como el generador ha arrancado a las 6 de la mañana y no ha dejado de funcionar porque ha seguido funcionando hasta las 10 de la noche, o sea, en los dos periodos tiene un valor igual a 1 de su I sub IJ, pero el arranque se tiene que computar una sola vez, porque el generador ha arrancado una sola vez a las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, en ese caso, a nosotros no nos sirve la variable i sub ij para multiplicar el costo de arranque, sino esta z sub i que yo había definido acá. ¿Sí? Porque esta variable z sub i es una variable que vale 1 si el generador arranca alguna vez y 0 si nunca arranca, pero no vale otro valor. Entonces, para este caso que yo he representado acá, el z1, que correspondería al generador 1, valdría 1. ¿Sí? Para los dos periodos o para cualquiera de los periodos en el que haya arrancado, entonces por eso aquí conviene que esto sea el z el que multiplique el costo de arranque, ¿sí?
Lo que pasa es que después vamos a tener que trabajar un poquito para ver qué relación tiene el z con el i, porque evidentemente el z y el i están relacionados. Pero por ahora en la función objetivo queda claro que es el costo de arranque por el z, ¿sí? Y esta es la sumatoria en i. Muy bien, o sea, con eso tendríamos costos fijos. ¿Y cómo son los costos variables? Acá fíjense que el costo variable es simplemente peso por megavatio, ¿sí? Entonces, eso va a depender de los X, o sea, de la cantidad de energía que yo genere. Entonces, el costo variable va a ser una sumatoria en todos los Y y en todos los J de los X y J por el costo variable sub I, ¿sí? Entonces, eso sería la función objetivo. Esta que está acá. Está aquí. Bien. ¿Qué restricciones tenemos en este problema? ¿Qué pasa si yo ahora lo optimizo? Esto es algo que siempre tienen que hacer el ejercicio ustedes. Si ustedes optimizan esta función objetivo, ¿cuál sería el resultado? Sin restricciones. Ajá, va a ser menos infinito, ¿sí? Porque ustedes no tienen acá, no tienen ninguna restricción sobre las variables, entonces el problema lo va a tratar de hacer lo más chico posible, entonces les va a dar menos infinito. Entonces, para que esto tenga algún valor, hay alguna cosa que nosotros tenemos que poner, ¿sí? Alguna restricción que tenemos que poner que tire hacia los valores positivos y que haga que los generadores produzcan algo. Y si yo defino acá los tipos de variables, yo tendría que definir por ahora de las variables que voy usando, tendría que definir que el z sub i pertenece al conjunto de las variables 0, 1, ¿sí? O sea que el z sub i es una variable binaria y que el x y j, ¿sí? Sí. Una m acá, sí, o sea como una m acá fuera de la llave. Eso significa que la variable que yo estoy definiendo, o sea, el z que yo estoy definiendo no es un número particular, sino que lo que estoy definiendo es un vector. Y esa es la dimensión del vector, o sea que yo en vez de estar definiendo un valor, una variable puntual, por ejemplo el z1, el z2, el z3, lo que estoy definiendo es el vector de todas las variables binarias del problema. Y si yo tengo m variables binarias, entonces es un vector de dimensión m. Entonces por eso tiene la m ahí. Eso es cuando es como una definición como un vector. ¿Sí? Bien, y acá el x y j entonces es un valor que es un valor real, o sea, pertenece a los reales, pero yo tengo que poner que los x y j son variables positivas porque son las cantidades que genera el generador, o sea que no pueden ser negativos. ¿Sí? Entonces, teniendo esta nueva restricción, si yo optimizo este problema, ¿cuál sería el valor que me daría? Cero. Les daría cero. Bien, entonces yo ahora tengo que forzar al problema que cumpla que produzca algo de energía. Entonces, para producir algo de energía, ¿cuál sería la restricción que le obligaría al problema a que produzca algo? Está relacionada con qué parámetro del problema. ¿Por qué los generadores proveerían algo de energía? ¿Quién los obliga a que hagan algo de energía? Exacto, o sea que la demanda es la restricción que ustedes van a tener para obligarlo al problema a que haga algo, ¿sí? Entonces esa restricción es fundamental para que el problema no les dé cero. Sí, entonces nosotros tenemos que hay una demanda en el periodo J, en el periodo 1 de 3.200 megavatios y una demanda en el periodo 2, ¿sí? J igual a 2 de 5.700 megavatios. ¿Cómo sería la restricción de demanda que tendríamos que poner?
Entonces yo tengo que la cantidad que genero de energía X y J sumada para todos los I, o sea, lo que todos los generadores produzcan en el periodo J sería la sumatoria en I de los X y J, tiene que ser mayor o igual que la demanda en el periodo J. ¿Sí? Y esto sería para todo J, que en este caso son solamente dos periodos. O sea, esa restricción se tendría que repetir dos veces para el periodo 1 y para el periodo 2. Y esta demanda es un valor conocido y las X y J es una suma de variables. ¿Sí? De lo que produce cada generador en ese periodo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, entonces, si ustedes quieren, ¿qué opinan de la restricción esta? Cuando ustedes optimizan este problema, ¿esta restricción les daría frecuentemente mayor que la demanda o no? O sea, estrictamente mayor que la demanda o se ajustaría más al igual. Ajá, sería mucha casualidad, pero de todas maneras el problema siempre va a tratar de que la cantidad de X y J que haga sea la más chica posible, porque la cantidad más chica posible es la que le permite tener costos más bajos. O sea, esta demanda no le va a dejar que llegue al cero ahora, porque le está restringiendo a que sea mayor o igual que la demanda, pero sí, siempre el problema lo va a tratar de ajustar lo que más se parezca a la demanda, y capaz que en algún periodo sea exactamente igual a la demanda y en los otros un poquito mayor, pero nunca se va a alejar mucho del igual, porque eso hace que incurra en más costos y ya no sería la solución óptima del problema. Si el problema está tirando hacia abajo, o sea, haciendo que todas las variables sean lo más cercanas a cero posible. Por eso estas variables van a tratar de ser las más chicas posibles que cumplan con la demanda. Exacto. Sí, sí, la X son un número continuo, exacto, X y J, por eso pertenece a los reales y la única restricción que tenía antes era que era positivo. Ahora sabemos que es positivo, pero va a ser mayor que la demanda, pero menor que la capacidad. Exacto. ¿Sí? Bien, ¿cómo ponemos la restricción de capacidad? Ya queda nombrado. Esa todavía no la hemos puesto. Nosotros sabemos que cada generador puede producir como máximo una cierta cantidad, que es 2400 para el generador 1, 2100 para el 2 y 3300 para el 3. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que los X y J son como respecto de la capacidad de cada generador. Mayor, igual o menor o igual. Menor o igual, ¿sí? O sea que el X y J que a mí me aparezca trabajando en cada uno de estos periodos siempre tiene que ser menor o igual que la capacidad. Eso sería para todo I y para todo J. Sí, entonces ya tenemos restricciones de capacidad, restricciones de demanda. ¿Qué más nos falta? Fíjense que en el problema este que nosotros tenemos aquí arriba es algo que también ya nos pasaba en otros problemas. Si nosotros optimizamos este problema, el X y J está restringido acá digamos, a valer valores entre la demanda y la capacidad. O sea que el X y J va a tener algún valor aquí en el término en este término, acá, en este término que tenemos acá de costos variables, pero en el término de costos fijos, como el Z por ahora no tiene ninguna relación con el X, el problema siempre va a elegir que el Z valga cero para que esto se haga lo más chico posible. Y de las dos posibilidades que tiene el Z de ser 0 o 1, va a elegir el 0 porque le conviene y eso no va a tener sentido porque no tiene sentido que el X y J tenga un valor y el Z, que representa el arranque, siempre valga 0. Entonces lo que tenemos que trabajar ahora es para encontrar relaciones entre las variables binarias y las variables continuas. ¿Sí? Por ahora lo que vamos a hacer es encontrar una relación entre los I sub ij y los X sub ij, porque esa es una relación que ustedes la conocen, digamos que es fácil de establecer porque esa relación de existencia ya la hemos visto en otros problemas. Sí, si nosotros queremos que cuando I valga 1, o sea que el generador que trabaja, cuando el generador I trabaja en un periodo valga 1,
si ese generador produce energía y que valga cero cuando el generador no produce nada de energía, recuerden que esa relación era una relación que nosotros la escribíamos como X y J. Sabemos que el X y J es positivo, menor o igual por un número muy grande por el I sub IJ. ¿Sí? Y esto lo hacíamos para todo I y para todo J. Esta restricción que tenemos acá, que es una restricción de existencia, lo que nos dice es que si el I sub IJ vale 1, entonces X y J queda libre para valer entre 0 y un número muy grande, que en realidad va a estar restringido entre la demanda y la capacidad. Pero si X y J vale 0, porque ese generador no se enciende en ese periodo, entonces este X y J va a estar entre 0 y la capacidad. Entre 0, perdón, y entre 0 y 0, o sea que el X y J se va a hacer 0. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué relación hay entre este I sub IJ que yo tengo acá y el Z sub I? ¿Cómo podemos encontrar esa relación? Para encontrar la relación esa, fíjense que la relación que nosotros estamos buscando ahora es una relación lógica. Nosotros necesitamos que cuando los generadores estén encendidos, que cuando haya un generador encendido en alguno de los periodos, que el Z valga 1. Y cuando no haya ningún generador encendido en ninguno de los periodos, entonces que el Z sea 0. ¿Sí? Entonces eso lo podemos representar con una tablita. Hagamos una tablita de verdad que represente el comportamiento del generador 1 y la conclusión que saquemos para el generador 1 luego va a ser válida para el generador 2 y 3 porque se comportan de manera idéntica. ¿Sí? Entonces, para el generador 1 nosotros tenemos dos variables binarias que representan el funcionamiento del generador en cada periodo. Tendríamos la I sub 1, 1, que es cuando el generador 1 se enciende en el periodo 1, y la I1, 2, cuando el generador 1 se enciende en el periodo 2. Esas serían las dos variables binarias asociadas al funcionamiento del generador. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el Z1, que es, que es una variable binaria que vale 1 si el generador se enciende en algún momento y 0 en el caso de que no se encienda. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos, qué combinaciones tenemos entre el comportamiento del generador en el periodo 1 y 2? Si nosotros tenemos que el generador no se enciende en ninguno de los periodos, ¿cuánto tiene que valer Z? 0. ¿Sí? Y las otras posibilidades serían, por ejemplo, que no se encienda en el periodo 1, pero que se encienda en el 2. Que se encienda en el 1, pero que no se encienda en el 2. Y que trabaje en el 1 y en el 2. O sea, con eso tendríamos todas las combinaciones. ¿Cuánto tendría que valer Z para los otros casos? 1. Uno siempre, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que representar ahora es esto. O sea, ¿cómo hacemos para representar una relación matemática y que además sea lineal, que haga que cuando se cumpla esto, o sea, el 0, 0 de 0, una combinación entre 0 y 1, y 1 y 0, y 1 y 1, de 1. ¿Sí? Para hacer eso, para deducirla a la dependencia que tienen las variables, lo que vamos a hacer es hacer con lógica proposicional. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que nosotros le llamemos P1 a la proposición de que el generador 1 trabaja en el periodo 1. Y con P2 a la proposición de que el generador 1 trabaja en el periodo 2. Entonces nosotros podemos decir que si el generador 1 trabaja en el periodo 1 o trabaja en el periodo 2, ¿sí? Si trabaja en el 1 o en el 2, eso implica que el generador ha trabajado en algún periodo que sería la proposición 3. Y la proposición 1 es la que está asociada a esta variable binaria I1, 1, la proposición 2 a la I1, 2 y la proposición 3 a la Z1. Pero digamos, esta sería la forma de escribirlo de manera simbólica. Si nosotros tenemos una implicación así simbólica, P1 o P2, entonces P3,
eso se traduce en negar el antecedente, ¿sí? Sería no P1 o P2, y este entonces se pone como una disyunción con P3. ¿Sí? Esto que está arriba se traduce en lo que está abajo. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, digamos, con estas proposiciones. El no que está dentro que está fuera del paréntesis, si yo lo quiero introducir dentro del paréntesis, lo que me va a producir es un cambio del signo que tengo acá. El O se va a transformar en un I. Entonces, el no lo pongo dentro del paréntesis y me queda no P1 y no P2. Y lo demás queda igual, o P3. ¿Sí? Entonces, fíjense que como yo ahora tengo un I acá y yo quiero, si lo quiero distribuir con el OS que está acá, me van a quedar dos expresiones separadas. ¿Sí? Me va a quedar no P1 o P3 por un lado, que es esto con esto, y no P2 o P3. Y me quedan dos cosas separadas. Y ahora que ya tengo estas cosas separadas puestas de una forma simple, las puedo traducir utilizando las variables binarias que yo tenía. La negación de P1 es poner 1 menos I1, 1. Y la negación de, y P3 es Z1, entonces esto me queda más Z1 mayor o igual que 1. Y porque esta es la forma de traducir un no. Un no se traduce como una suma mayor o igual que 1. Como esto que tengo acá es una negación de P1, en vez de ser el I1, 1 solo, es 1 menos I1. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 menos I1 más Z1 mayor o igual que 1. Eso para la primera, y para la segunda me queda parecido. Me queda 1 menos I1, 2 más Z1 mayor o igual que 1. En los dos casos yo puedo cancelar el 1, ¿sí? De los dos miembros, y entonces me va a quedar que Z1 es mayor o igual que I1, 1 y que Z1 es mayor o igual que I1, 2. Entonces, estas expresiones que yo acabo de encontrar acá, esta relación entre el Z1 y el I1, 1 y el I1, 2, son las relaciones que a mí me representan esto que yo había puesto arriba, que P1 o P2 implican P3. ¿Sí? Fíjense que si nosotros hacemos la comprobación con esta tabla, vamos a ver que efectivamente es así. Por ejemplo, cuando este vale 0 y este vale 1, ¿sí? Acá me va a quedar que Z1 es mayor o igual que 0 y acá que Z1 es mayor o igual que 1. Entonces Z1 va a tener que valer el valor de 1. ¿Sí? Porque Z1 mayor o igual que 0 puede ser 0 o 1, pero al decir que Z1 además tiene que ser mayor o igual que 1, lo fuerza al Z que valga 1. Entonces se cumple para la segunda línea. Para la otra línea se va a cumplir igual, para la tercera línea es lo mismo, Z1 mayor o igual que 1, o sea que Z no tiene otra opción que valer 1, y Z1 mayor o igual que 0 va a ser 1, 0, pero como ya por esta está forzado a valer 1, el Z1 va a valer 1. Y en la última línea también se cumple, o sea, el Z1 mayor o igual que, acá nos quedaría 1 mayor o igual que 1 y 1 mayor o igual que 1, o sea que también se cumple esta última línea. La única línea que no se cumple estrictamente, no es que no se cumpla, sino que no está forzada, es la primera línea. ¿Sí? Porque si I1 vale 0 y I1, 1 vale 0 e I1, 2 también vale 0, el Z1 como es mayor o igual puede valer 0 o 1, o sea, no está forzado a valer 0, que es lo que nosotros necesitamos acá. Sí, pero sí representa bien todas las otras líneas. ¿Por qué no se representa la línea de arriba bien? Porque nosotros acá hemos tomado una sola dirección de la implicación y esto requiere que también tomemos la otra dirección. La otra dirección sería que si el Z1 vale 1, o sea que si la proposición 13 es verdadera, entonces esa proposición implica o que la proposición 1 era verdadera o que la proposición 2 era verdadera.
En esta dirección todavía no lo habíamos resuelto, por eso todavía no está bien forzada no está completa la relación entre las variables para forzar la línea 1 que se cumpla en el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces nosotros podemos a partir de acá hacer la misma deducción que hemos hecho acá, una deducción similar con álgebra booleana y llegar a una expresión de la relación que tiene que haber entre las variables. ¿Sí? Entonces hagamos esta que tenemos acá. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta acá o está muy perdido porque ha caído un poco rápido? ¿Me han ido siguiendo lo que he ido viendo? Sí, va bien. ¿Sí? Bien. Bien, entonces hagamos el mismo ejercicio que estábamos haciendo recién. Como cuando nosotros tenemos una implicación, ¿cómo se resuelve eso? Negándolo al antecedente y poniendo o el consecuente este que yo tengo acá, que es P1 o P2. ¿Sí? Entonces, si yo traduzco esto, digamos acá como el o este no cambia el signo de lo que está aquí adentro, directamente puedo sacar los paréntesis, ¿sí? Puedo ponerlo así. Entonces, ahora lo traduzco con las variables binarias que yo tenía arriba y no P3 sería 1 menos Z1. ¿Sí? Porque el P3 está relacionado con la variable Z1 y el P1 y el P2 están relacionados con estas variables I11 e I12. Entonces me quedaría más I11 más I12 mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces de acá se me va el 1 con el 1 y me queda que I11 más I12 tiene que ser mayor o igual y al Z1 lo puedo pasar para el otro lado, mayor o igual que Z1. Entonces obtengo a partir de acá una relación que era la que a mí me faltaba y fíjense que esta relación sí fuerza esta línea que yo tengo arriba, ¿sí? Porque si el I1 vale 0 y el I12 vale 0, y el Z1 tiene que ser menor o igual que 0, entonces va a quedar Z1 igual a 0, ¿sí? O sea que esta que yo tengo aquí arriba sí fuerza las de arriba y también va a cumplir las de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el 0 y el 1, este lado va a valer 1 y el Z1 tiene que ser menor o igual que 1. O sea que puede valer el 0 y puede valer el 1 también. ¿Sí? O sea que para esta restricción que yo acabo de escribir, esta que tengo acá es obligatoria y estas quedan medio relajadas. Pero ahí me apoyo con estas dos que había encontrado acá para las cuales estas son obligatorias y esta de arriba quedaba relajada. Entonces yo tengo que utilizar las tres juntas para representar las cuatro posibilidades que tengo acá. Y esas tres juntas que nosotros hemos deducido para el generador 1 van a ser exactamente iguales para el generador 2 y para el generador 3. Entonces yo las puedo generalizar para todos los i. Y yo podría poner, en vez de poner estas dos que he puesto acá, poner por ejemplo que z sub i es mayor o igual que el i sub ij para todo i y para todo j. ¿Sí? Y con esto, con esta restricción, yo resumo estas dos que tengo acá, pero ya para los tres generadores porque es para todo i, para el generador 1, 2 y 3. Y esta que tengo acá también la puedo generalizar y puedo poner que es la sumatoria j de los i sub ij, eso tiene que ser mayor o igual que el zi. Yo medio arriba. Mayor o igual que el zi para todo i. Y entonces esta que tengo acá es la generalización de esta de aquí, para los tres generadores. Entonces, lo que nosotros tenemos sería, volviendo a lo que teníamos antes, tenemos una función objetivo que depende de la variable z y de las variables x y j. Tenemos una restricción de demanda y de capacidad que dependen de las x y j. Tenemos una vinculación de las x y j con los i sub ij. ¿Sí? Y tenemos que agregarles estas restricciones lógicas que serían estas dos que están en verde que yo he escrito al último, de z sub i mayor o igual que i sub ij y la suma de los i sub ij mayor o igual que zi, para que haya una relación entre los generadores que
realmente están funcionando en determinado periodo la variable z que me dice si ese generador ha arrancado o no ha arrancado para que después se compute en el costo. Y esto me va a hacer que estas variables z, i y x y j no sean independientes entre sí, sino que están relacionadas a través de esta restricción de entre las x y las y estas que hemos hecho acá entre las y las z. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, vamos a ir al GAMS, a ver cómo lo formulamos en el GAMS. A ver, de paso también. Voy a abrir el Excel a ver cómo lo hacemos en el Excel. Y vemos las ventajas y desventajas que tiene de hacerlo en GAMS o en Excel. Bien, primero vamos a ver en el GAMS. Acá tenemos, fíjense, este es el problema formulado en el GAMS. ¿Ahí lo están viendo al GAMS, chicos? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Bien. En este problema, yo defino dos índices porque el GAMS tiene la ventaja de que yo puedo formular tal cual como hemos hecho matemáticamente en el papel. Entonces, si nosotros hemos definido dos conjuntos, el I y el J, tenemos el I para los generadores, que son 3, van del 1 al 3, y los periodos son el periodo 1 y 2. Y tenemos que copiar las tablas de parámetros. Esta que tenemos acá serían los costos de arranque, que son el costo de setup, 6.000, 5.000 y 4.000, que dependen de cada generador. Los costos de operación, que dependen también de cada generador. Las capacidades, que dependen de cada generador. Y la demanda, que depende de cada periodo. ¿Sí? O sea, que dependen de J. Con eso yo defino los parámetros, o sea, las cosas que son constantes y conocidas del modelo. Las variables que tengo, ¿cuáles son? El costo, que como saben ustedes es la función objetivo, entonces es una variable libre, no le puedo poner ningún tipo de variable, tiene que ser libre. Luego tengo variables positivas, que las variables positivas son las x y j, y tengo luego variables binarias que tenemos de dos tipos, la z, que depende solo de i, o sea, del generador, y las y, que dependen del generador y del periodo. Y bueno, y acá están las ecuaciones que decíamos, ¿sí? Que ya hemos ido deduciendo en el papel. El costo sería la suma en i del z sub i, de la variable z, por el costo de arranque, ¿sí? Que es el SC. Y ya a eso le tenemos que agregar los costos variables, que eran la suma en i y en j, ¿sí? Por eso va el i y el j entre paréntesis, por el x y j y por el costo de operación. ¿Sí? El x y j es un costo, perdón, es la variable continua. ¿Sí? Que ustedes tienen la cantidad de energía que se genera. Y acá tenemos las demandas, la ecuación de demanda. La ecuación de demanda se repite para todo J, o sea, hay una demanda en el periodo 1 y otra en el periodo 2, por eso en el GAMS tengo la facilidad de que la escribo una sola vez, y acá al poner entre paréntesis la J, ya el GAMS la repite a la ecuación para los dos periodos. Acá tenemos la capacidad, ¿sí? Que la cantidad que yo tengo es menor o igual que una capacidad, y eso se repite para todos los generadores y para todos los periodos. Tengo las variables de existencia, que esta sería que x es menor o igual que un valor grande, que yo he elegido el valor de 10.000, que este es el valor de u, por i, por la variable binaria, ¿sí? Y luego tengo las dos variables, que son las variables lógicas que me relacionaban, las dos variables binarias que yo tenía, la variable del arranque, que es el zi, que tiene que ser mayor o igual que el i sub ij, y el zi menor o igual que la suma de los i sub ij. ¿Sí? Entonces, poniendo todas esas restricciones, ahí tendríamos el modelo completo. ¿Qué tipo de modelo es este que hemos obtenido?
que eso le tenemos que avisar al GAMS. Mixto, exacto. Entonces nosotros acá yo le he llamado, bueno, generador EDET, y acá pongo resolver el modelo generador EDET minimizando el costo y usando MIP, ¿sí? Recuerden que MIP para el GAMS es lo mismo que para nosotros es MILP, ¿sí? Entonces el MIP significa que el modelo es lineal y que es mixto entero. Bien, si yo hago que lo ejecuto, a esto. ¿Sí? Si ejecuto esto, tengo acá que fijarme en el reporte que me da. Fíjense que acá me dice que ha encontrado el óptimo y que el valor de la función objetivo es 74.700. Recuerden que esto me dice que ha encontrado el óptimo porque el problema que está resolviendo es lineal, entonces él sabe que la solución que ha encontrado es única. ¿Sí? Entonces puede asegurar que es el óptimo. Si vamos a ver las variables, tenemos que la variable de costo, que es la función objetivo, es 74.700, y las variables de decisión que teníamos, que eran las X, ¿sí? Me dicen que es 2.400 lo que el generador 1 produce en el periodo 2. Luego el generador 3 trabaja en el periodo 1 y 2 con 3.200 megavatios y 3.300 megavatios. Y fíjense que el generador 2 no lo elige, el generador 2 no trabaja en ningún periodo. ¿Sí? Entonces las variables z, que son las que me representan el arranque y que luego influyen en la función objetivo, están relacionadas solo con tienen valor de 1 para el generador 1 y para el generador 3. Para el generador 2 vale 0 porque ese generador no ha trabajado, no ha arrancado. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está claro? Profe, Sí, en el primer periodo se necesitan dos. sí. Ajá, sí. Claro, o sea, eso ustedes lo obtienen si hacen la suma. Fíjense que en el periodo 1, lo que ustedes generan en el periodo 1 es 2.400, perdón, en el periodo 1 solamente trabaja el generador 3, ¿sí? Y produce 3.200. O sea que se satisface exactamente la demanda que les estaban pidiendo, que era de 3.200, ¿sí? Y por otro lado, es un poquito menor que la capacidad de ese generador, que me parece que la capacidad de ese generador era de 3.300. O sea, no llega hasta la capacidad, o sea, produciendo un poco menos ya satisface la demanda, entonces se queda ahí, no hace más, que era lo que yo les decía, trata de hacer hasta la demanda, porque si hace más, va a tener mayor costo de operación. Entonces hace hasta la demanda. Y después en el periodo 2 trabaja tanto el generador 1 como el 3. El generador 1 con 2.400 y el generador 3 con 3.300. Los dos están en la máxima capacidad, ¿sí? Entonces, y si ustedes suman los dos, esto me daría, sería 5.700. Sí, o sea que da 5.700 que satisface exactamente la demanda que le pedían, ¿sí? Entonces, bueno, elige esa solución. Bueno, este mismo problema lo pueden hacer en el Excel. Dicho acá en el Excel, he hecho, ya lo tengo cargado, he puesto la tablita del problema del generador, el costo de arranque, capacidad, costo de operación, o sea, son todos valores que yo voy a leer después en las ecuaciones, las demandas que tengo en cada periodo, y acá tengo mis variables. Mis variables son las variables Z, que, que tengo acá, que estas pueden valer 0 o 1 porque son binarias, las variables X y J que pueden valer cualquier valor positivo, ¿sí? Son variables continuas, y las X y J que también pueden valer 0 y 1 porque son binarias. ¿Sí? Cambiemos los números. Bien. Y entonces acá más abajo yo tengo los costos.
El problema que tiene hacerlo en el Excel es que es un poco más laborioso porque ustedes tienen que ir definiendo las ecuaciones y tratando de no equivocarse de en qué celda están leyendo el valor de las variables y el valor de los parámetros. Pero bueno, muchas veces el Excel es lo que ustedes tienen a mano, entonces también se lo puede hacer sin problemas en el Excel, hay que tener un poco más de cuidado nada más. En el caso del costo, lo que yo he hecho ha sido poner los dos términos por separado. Este es el costo fijo. Así que fíjense que depende de los Z, del Z1, 2 y 3 multiplicado por sus respectivos costos de arranque, que son 6.000, 5.000 y 4.000. ¿Sí? Para hacer la multiplicación directa yo he usado la fórmula suma producto, así que multiplico una matriz por la otra. Y después, digamos, multiplico una matriz, pero elemento a elemento, no es una multiplicación de matrices. Y después, acá tengo la de los costos variables, y esta de los costos variables serían las X y J que yo tengo multiplicadas por los costos de operación que tengo aquí. Sí, si yo sumo esas dos, tengo esto, lo que tengo en esta celda es la suma de los dos términos, costos fijos y costos variables, y este sería la celda de mi función objetivo. Bien, y después tengo acá restricciones que están separadas. Del problema de acá, como no trabaja con índices, hay que ir separando las restricciones y hay que anotarlas tantas veces como aparezcan. Entonces acá yo tengo la restricción de demanda para un periodo, la restricción de demanda para el otro periodo, perdón, de demanda, sí, de cada periodo, por eso hay dos. Y una de un primer periodo y del segundo periodo, donde están las sumas de las variables binarias, de las variables continuas, estas X y J para cada periodo. Tengo las restricciones de capacidad, y que las restricciones de capacidad las planteo para cada una de las, tenemos 2400, 2100, sería para cada uno de los generadores menor o igual que la capacidad que tiene cada generador. ¿Sí? En un periodo y en el otro, por eso al final me quedan 6 ecuaciones de capacidad. Después tengo estas de vinculación o existencia, digamos que eran las restricciones donde X y J es menor o igual a un número muy grande por el I sub IJ. El número muy grande que yo he elegido acá es 10.000. ¿Sí? Por eso me aparece 10.000 acá en algunas de las celdas. Y luego tengo todas las ecuaciones lógicas, que era la que habíamos deducido, de que el X y J tenía que ser mayor o igual que el Z, que el I sub IJ, perdón, tenía que ser menor o igual que Z, o que la suma de los I sub IJ tenía que ser mayor o igual que Z. Entonces todas esas ecuaciones lógicas están puestas acá. ¿Sí? Y vinculan, por un lado, los Z, que son los que están acá, y por el otro lado, los I, y que los lee de acá, de la tablita esta. Sí, es una vinculación entre los Z y los I, que son las que nosotros hemos deducido por lógica. Entonces es un poco más laborioso construir esto, pero una vez que ya lo tienen todo, lo pueden cargar en el solver. Y acá en el solver yo tengo establecer como objetivo la celda que yo había marcado como objetivo, que son la suma de los dos costos. La dirección de la optimización es una minimización. Pongo cambiando las celdas de variables, y estas celdas que yo he elegido acá serían las de esta tabla, o sea, las de la Z, de las X y J y de las Y sub IJ. Y todas esas las selecciono a todas las celdas donde hay variables. Y acá pongo, acá para poder seleccionar eso, ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar las celdas, poner un punto y coma, luego seleccionar el otro conjunto de celdas que están a la par, poner un punto y coma, y luego las otras celdas que están a la par, ¿sí? Para que les deje seleccionar todas las celdas juntas. Y acá tenemos las restricciones. Las restricciones que nosotros tenemos son de dos tipos para estos problemas. Son las restricciones propiamente dichas, las que nosotros hemos escrito aquí abajo, que son las de demanda, la de capacidad, la de vinculación y las lógicas, todas esas, que son estas 4 que están aquí al último en el solver. Pero además el solver las toma como restricciones al tipo de variables. Entonces ustedes le tienen que avisar que estas variables que tenemos acá, por ejemplo esta, a ver, no sé qué hice. Esta que está acá, a ver, pongamos cambiar, para que nos la muestre.
Estas que están acá son variables donde nosotros decimos el tipo, son restricciones donde le decimos el tipo de variable. Entonces tenemos que seleccionar la celda donde están las 3Z y ponerle que eso es igual a un binario. Si eso se selecciona acá, hay que elegir esto que dice binario. ¿Sí? Entonces con eso ya sabe que esa variable puede tomar valores o 0 o 1. Y lo mismo hay que hacer con el i sub ij, que es la otra restricción, porque solamente puede tomar valores 0 y 1. ¿Sí? Entonces ahí sí, cuando yo le digo que resuelva, me dice Solver encontró una solución, pongo aceptar, y fíjense que la solución, bueno, es la misma que encontraban con el GAMS, nada más que acá está sin redondear, 74.700 era el valor de la función objetivo. Acá ustedes pueden comprobar que se cumplan todas las restricciones, y acá pueden ver el valor de las variables. ¿Sí? El Z vale 1 solamente el generador 1 y el generador 3, y los X y J tienen que el generador 1 trabaja en el segundo periodo con 2.400 megavatios, y el generador 3 trabaja en el periodo 1 y en el 2 con 3.200 y 3.300 megavatios, que era el mismo resultado que teníamos antes. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda. Esta es la forma de resolverlo en el solver. Creo que no habíamos hecho ninguna de resolver con binarias, por eso les quería mostrar que tienen que definir a las variables como binarias para que el solver sepa que son binarias, y eso se define en la zona de restricciones del solver. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ¿sí entendí? ¿No? Bien. Bueno, con esto termina el problema este. Vamos al problema siguiente. A ver si es este. Sí. Con esto termina el problema de los generadores. Ahora vamos al problema 12. El problema 12, que es uno de los que ustedes tienen que presentar, es un problema de una planta de potencia. En este problema les dice que existe una planta de potencia que tiene las siguientes demandas de calor y energía. ¿Sí? La cantidad de potencia que ustedes tienen que suministrar es de 7.500 kilovatios, y otra potencia, otro consumo de potencia es de 4.500 kilovatios. Y por otro lado también tienen demandas de vapor de media presión de 24 toneladas por hora y vapor de baja presión 85 toneladas por hora. Y esos son los valores mínimos, o sea que le está diciendo que el valor que ustedes tienen que suministrar tendría que ser mayor o igual que ese. ¿Sí? Datos para el vapor. Este es el vapor del que ustedes disponen: vapor de alta presión, vapor de media presión y vapor de baja presión, y cada uno de estos tiene sus características de presión y temperatura. Por lo tanto, si ustedes buscan en una tabla de vapor, pueden sacar todas las propiedades de los vapores. ¿Qué más les dice? Les dice que ustedes utilizan turbinas de expansión en esta planta de potencia. Las turbinas de media a baja presión les dice que son de contrapresión. El vapor en las turbinas de alta presión puede ser expandido a media o a baja presión, y también puede tener extracciones a media presión. La demanda de potencia puede ser suministrada por cualquiera de estas turbinas, pero solamente una turbina puede ser asignada a cada demanda. La eficiencia de las turbinas es del 65%. Y acá tienen una tabla de costos, donde tienen si ustedes deciden poner calderas de alta presión o de media presión, tienen cuál es el costo fijo y cuál es el costo variable, que es una función de las toneladas de vapor por hora que genera la caldera. Y si eligen poner turbinas de media presión o de alta presión, tienen los costos fijos también, y tienen los costos variables que están expresados en pesos por los kilovatios hora que genera esa turbina. Y luego si tienen extracciones, las extracciones tienen un cargo fijo por año que es de 20.000, ¿sí? No dependen del caudal de la extracción. ¿Cuál es el enunciado? Desarrolle una superestructura que contemple todas las alternativas mencionadas, sintetice el sistema que tenga costo mínimo y obtenga la segunda solución. ¿Sí? Entonces vamos a ir viéndolo de a poco. Primero, para que
entendamos esto de cómo sería el esquema de nuestras turbinas, que son las que generan la potencia en esta planta. Nos dice que las turbinas de media a baja presión son de contrapresión. Eso quiere decir que la turbina que yo tengo acá es una turbina a la que entra el fluido, que es de F de entrada, sale el fluido, el vapor de F de salida, y el de entrada está a media presión, el de salida a baja presión, y bueno, y por la diferencia de entalpía genera una potencia, ¿sí? El vapor, en cambio, en las turbinas de alta presión dice que puede ser expandido a media o a baja presión y también puede tener extracciones a media presión, ¿sí? Entonces vamos a considerar que tenemos turbinas que van de alta presión a media presión, ¿sí? Parecidas a la que habíamos visto antes. Pero también tenemos turbinas con extracción, o sea que van desde alta presión a baja presión y tienen una extracción intermedia a media presión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del modelado? O sea, en las turbinas de que van de alta presión a media presión, ¿cómo vamos a calcular la potencia que se genera? La potencia va a ser el flujo de vapor que ingresa a la turbina multiplicado por un rendimiento, por una eficiencia que era del 65% y que es un dato, y por la diferencia de entalpías entre la entalpía del vapor que entra y el que sale, que esas entalpías son valores conocidos porque tenemos las condiciones del vapor, entonces podemos sacar las entalpías de tabla, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta expresión, la potencia que yo voy a generar depende solamente del caudal porque lo demás es constante, o sea que esto es una expresión lineal de la potencia en función del caudal de vapor. Y para la turbina esta que va de media presión a baja presión es exactamente lo mismo, ¿sí? La cantidad de la potencia que yo puedo generar es igual al caudal por la diferencia de entalpías y por el rendimiento. Y por último, en estas turbinas que tienen extracción, lo que yo tengo que hacer es un balance de energía, ¿sí? Entonces la potencia que yo voy a generar acá va a ser la potencia que, digamos, la energía que entra con el vapor, que sería F por la entalpía del vapor de alta presión, menos la extracción que yo hago a media presión y menos el caudal de vapor que sale a baja presión por la entalpía a baja presión. Y toda esta suma algebraica de potencias que tengo acá van a ir multiplicadas por el rendimiento de la turbina, ¿sí? Entonces también si se fijan, todas las H son conocidas, o sea, todas las entalpías son conocidas, el valor del rendimiento eta también es conocido, entonces lo único que es desconocido son los caudales, por lo tanto es una función lineal de los caudales la potencia que genera esta turbina. Y eso es para tener en cuenta cuando ahora hagamos el diseño de la superestructura. Bien. Entonces, el problema nos decía que desarrolle una superestructura que contemple todas las alternativas mencionadas. Entonces, ¿cómo sería la superestructura en la que ustedes tienen que pensar? Nosotros tenemos una línea de vapor de alta presión, una de media presión y una de baja presión, ¿sí? En el enunciado nos dicen que nosotros tenemos la posibilidad de utilizar calderas, una caldera de alta presión y una caldera de media presión. Sí, esa estaba en la tabla de los costos y tenían un costo fijo y un costo variable por utilización de estas calderas. La caldera de alta presión genera el vapor de alta presión, la de media presión genera esta línea de vapor de media presión, y para poder obtenerla o poder pasar de una presión a otra, lo que podemos hacer es conectarlas a través de válvulas y que por expansión nos pasen mediante una expansión adiabática nos van a ir pasando desde una línea de unas condiciones a otra, ¿sí? Fíjense que no hay una caldera de baja presión, la línea de baja presión solamente se va a generar a partir de expansiones de las otras líneas. Lo que sí tenemos en el enunciado nos dice que hay una demanda de vapor, o sea que hay una cierta cantidad de vapor que sí o sí tenemos que generar de media presión y de baja presión para satisfacer una demanda que es de 24 toneladas por hora de media presión y de 85 toneladas por hora de baja presión. Por otro lado nos dice que tenemos turbinas y las turbinas son las tres posibilidades que habíamos visto antes. O sea, tenemos turbinas que vayan de alta presión a media presión, de media presión a baja presión,
o de alta presión a baja presión, pero con una extracción intermedia a media presión. Esas turbinas son las que van a generar las demandas de potencia. Con esa vamos a satisfacer las demandas de potencia que tiene el problema, que eran de 7.500 kilovatios y de 4.500 kilovatios. Necesitamos por separado dos potencias distintas. Acá nos dice el enunciado que la demanda de potencia puede ser suministrada por cualquiera de estas turbinas, pero solamente una turbina puede ser asignada a cada demanda. ¿Sí? Eso quiere decir que la demanda por un lado, que la demanda de potencia que nosotros tenemos acá tiene que ser satisfecha por una sola de las turbinas. ¿Sí? Por ejemplo, esta turbina para la potencia 1 y otra turbina para la potencia 2. Pero como digamos, como estas demandas tienen que ser satisfechas por turbinas distintas, nosotros le tenemos que dar la posibilidad a nuestra superestructura de que estas potencias sean satisfechas por turbinas del mismo tipo. ¿Sí? Y nosotros, en cambio, en esta superestructura tenemos una sola turbina de cada tipo. Entonces lo que tendríamos que plantear es una superestructura que tenga dos turbinas del mismo tipo, por si acaso la solución óptima sea que la potencia se satisfaga con el mismo tipo de turbina. ¿Sí? Por ejemplo, que la potencia 1 se satisfaga con esta turbina que va de alta presión a media presión y la potencia 2 también con el mismo tipo de turbina. Como acá no hay otra, entonces tendríamos que duplicar esta estructura y la estructura final quedaría así de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Cómo he ido pensando la estructura que tendríamos donde contemplemos todos los elementos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerle nombres a todas porque ahora voy a tener que empezar a pensar en las funciones objetivos y en las restricciones que voy a tener. Entonces me va a ser útil que en esta superestructura que tengo yo ponga nombres a cada una de las corrientes, porque todas las variables del problema de alguna manera dependen de los flujos, dependen de los flujos de vapor, o sea que dependen de cada una de estas corrientes. ¿Sí? Entonces, bueno, yo le he puesto estos nombres, ustedes pueden utilizar los mismos para cuando tengan que hacer el problema. Y esto sería lo siguiente, por ejemplo, la caldera de alta presión genera un vapor de alta presión que es el FHP, y este FHP se bifurca acá, donde hay una parte que va por la válvula, que es F5, y una parte que sigue adelante, que es F1. F1 puede entrar a esta turbina. El F1 puede entrar a esta turbina y se llama F6 este caudal, así que yo extraigo para la turbina. Y lo que sigue de acá sería el F2, ¿sí? Sí, ya sin el F6. De acá hago una extracción que sería la F7 y sigue el F3. De acá saco F10 y sigue para adelante F4. ¿Sí? Y así sucesivamente voy recorriendo esto y voy fijándome de no olvidarme de ninguna de las corrientes, porque después necesito hacer el balance entre todas las corrientes de manera que cuando resuelva me dé una solución coherente, digamos que respete los balances de materia. ¿Sí? Bien. Por otro lado, yo voy a definir una variable binaria, que es una variable binaria que me dice si se instala o no una caldera. ¿Por qué? Porque yo a la caldera la puedo instalar, por ejemplo, la caldera esta de media presión que tengo aquí abajo, yo la puedo instalar o puedo no instalarla, porque puede ser que mi solución óptima sea que el vapor de media presión se obtenga a partir de una expansión en una turbina y no a través de la caldera. Entonces puede ser que la caldera no esté. Entonces yo tengo que definir una variable binaria que vale 1 si se instala la caldera y 0 en el caso contrario. ¿Para qué? Para que esta variable binaria me anule el costo fijo de esta caldera, si no el costo fijo se va a seguir computando en mi función objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, bien. Y después voy a tener también variables binarias que tienen que ver con la instalación de las turbinas. Yo voy a tener 6 variables binarias que están relacionadas con las 6 turbinas que tengo acá, que van a valer 1 si se instala la turbina y 0 si no se instala. Y eso es lo mismo, porque en la función de costo yo voy a tener turbinas que tienen una parte fija y una variable.
Entonces yo necesito anularlo al costo fijo si la turbina no se instala, entonces ese costo fijo va a ir multiplicado por la variable binaria asociada a la turbina. ¿Sí? Lo mismo que para la caldera. Sí, fíjense que nosotros en la tablita que teníamos que tanto las calderas como las turbinas tenían costos fijos y tenían costos variables, ¿sí? Entonces la forma de anular el costo fijo en la función objetivo es que esté multiplicado por una variable binaria. Bien. Lo vamos a hacer ahora al problema más o menos, para que a ustedes les quede como borrador para cuando ustedes lo tengan que hacer ya bien hecho para presentar. Si nosotros tenemos que pensar en la función objetivo para este problema, este sería el problema 12. Si tenemos que pensar en la función objetivo para este problema, ¿cuáles serían los elementos que tendría la función objetivo? Tenemos que maximizar beneficio, minimizar costos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, ¿Sí? Bien, minimizar costos, ¿sí? Porque no tenemos no hay ninguna expresión de algún beneficio que uno obtenga, o sea que nosotros lo que tenemos que hacer es minimizar costos. Y esos costos que nosotros tenemos que minimizar tienen que ver con el costo de las calderas más los costos de las turbinas y más los costos que tengamos de las extracciones de vapor, ¿sí? Porque las extracciones de vapor se computan por separado. ¿Sí? Entonces, el costo de la caldera, ¿cuál va a ser? El costo de la caldera sería, por ejemplo, 90.000 me parece que es. y la de alta presión. La de alta presión es 90.000, ¿sí? Que esa de alta presión iría, por ejemplo, multiplicada por I1, si esa es la variable binaria de la existencia de la caldera de alta presión, más 9.600, multiplicado por F, que nosotros le hemos puesto en la diapositiva HP, que es el flujo de calor, del flujo de vapor que genera la caldera de alta presión. Y por otro lado, tenemos 40.000 por I2 más 8.500 por F de media presión. Ese sería el costo de la caldera, de las calderas, ¿sí? Luego tenemos el costo de las turbinas. El costo de las turbinas sería 25.000 por la variable binaria sub I, le pongamos que la variable binaria de las turbinas, o las turbinas son 6 turbinas, más, a ver, porque nosotros tenemos, claro, 25.000 son las turbinas de media presión y la turbina de alta presión tiene otro costo distinto, ¿sí? Entonces, a ver, 45. claro, lo vamos a poner de manera así más general. Tendríamos el costo fijo de la turbina multiplicado por el WI, el costo fijo I, más el costo variable de la turbina multiplicado por el flujo por la potencia de la turbina, porque el costo de la turbina está por potencia generada por la turbina. Este que tengo acá es un W chiquito y este que tengo acá es el W grande, que es la potencia. Bien, esos serían los costos de la turbina. Y por último tenemos los costos de las extracciones, ¿sí? El costo de las extracciones nos dice que es fijo. O sea que el costo de las extracciones no depende de ningún flujo, vale siempre 20.000 y depende si yo hago extracciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ver acá.
Las extracciones, ¿cuáles serían? Las extracciones son F17, ¿sí? Que yo tengo acá, y F12, digamos, esas serían las dos extracciones que hago. O sea, si por F17 y por F12 circula un caudal, significa que yo he hecho una extracción en alguna de esas turbinas, entonces ahí voy a incurrir en un costo. ¿Profe? Sí. ¿Qué es F8 al lado de la F17? Ah, F8 es, perdón, es F8 porque F17 es la corriente horizontal, ¿sí? O sea, está bien. F8 es y F12, ¿sí? Sí, gracias por eso, porque iba a poner mal. Entonces, recordemos, digamos, acá vamos a poner que las extracciones están ligadas a F8 y a F12, habíamos dicho. F8 y F12 creo. Entonces tenemos 20.000, eso va a ir multiplicado por una variable binaria que le llamemos E1 y E2, y que son variables binarias que van a valer 0 o 1 según yo haga la extracción o no en las turbinas, en la turbina que me genera F8 o en la turbina que me genera F12. ¿Sí? Pero son binarias porque este costo que tengo acá es fijo. ¿Está claro? Entonces, el costo que yo voy a tener total va a ser la suma de todos estos términos, de los costos de calderas, de los costos de turbina y de las extracciones. Entonces, hasta acá, digamos, va lo de la función objetivo. ¿Cuáles serían las restricciones? ¿Qué restricciones tengo que escribir? ¿Sí? ¿Qué restricciones escribirían ustedes? ¿Por dónde empezamos? Ajá, podemos poner las restricciones de demanda. Entonces, las restricciones de demanda, fíjense en el... Las restricciones de demanda que yo tengo, las demandas de vapor están dadas por F20 y por F27, ¿sí? Que tiene que ser mayor o igual que 24 y F27 tenía que ser mayor o igual que 85, ¿sí? Y por otro lado tenemos las restricciones de potencia, ¿sí? Que eso me decía que la suma que yo tenga de las potencias que me dan, por ejemplo, de la 1, la 2 y la 3, tiene que satisfacer la potencia de 75.000 y las otras tres que tengo tendrían que satisfacer entre esas las potencias de 4.500. Entonces, de estas restricciones que yo tengo acá, a ver, pongamos demandas. Entonces, en las demandas tendríamos que F20 es mayor o igual que 24 y que F27 es mayor o igual que 85. Estas serían las demandas de vapor. Y las demandas de potencia serían que W1 más W2 más W3 sea mayor o igual que 75.000. Ah, sí, ¿dónde sacó este número? 3.500. 7.500. Ah, perdón. 4.500. Bien, 7.500. Y estas serían W4 más W5 y más W6 mayor o igual que 4.500. Ahí está. Entonces, estas serían las potencias de las demandas. Fíjense las demandas de potencia. Fíjense, chicos, acá que yo he puesto la suma, digamos, de todas las potencias que generan todas las turbinas, pero había una condición en el enunciado que me decía que las demandas estas de potencia tenían que ser satisfechas con solamente una turbina. No podían ser satisfechas así por una suma de tres potencias. ¿Sí? Tendrían que salir de una sola turbina. Entonces eso significa que las variables binarias que están asociadas a la existencia de estas turbinas, ¿cómo tienen que ser? Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la W1 asociada a la turbina esta más W2 y más W3? ¿Qué tendría que poner como restricción? Ajá, o sea, yo tendría que poner que W1 más W2 más W3, que son las W minúsculas, que son las variables binarias, estas sean menores o iguales que 1, o incluso igual a 1, porque sabemos que como la tienen que satisfacer a la demanda, digamos, seguramente van a ser iguales a 1. O sea, alguna tiene que valer 1, porque si no, no se satisfaría la demanda.
Y el W4 más W5 y más W6 también sería igual o menor o igual. Digamos, eso no les va a hacer una diferencia. Lo va a tomar por el igual. ¿Sí? Entonces esas restricciones también van. Ahora sí, ahora fíjense una cosa, fíjense que nosotros no hemos relacionado la variable W1 con la W1 grande, o sea, no tenemos una relación entre las variables binarias y las variables continuas del mismo equipo, ni de las turbinas ni de las calderas. Y entonces eso sí le tenemos que decir al problema que las tiene que relacionar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que escribir las restricciones de existencia que corresponden a cada cosa. Y por ejemplo, las de la caldera, ¿cómo serían? La de la caldera nos dice, sería que si yo genero el flujo FHP, que es el flujo de alta presión, eso estaría relacionado con la variable I1. ¿Sí? O sea, yo tendría esta restricción. Y la misma para la caldera de media presión, que estaría relacionado con la variable I2. Entonces eso me vincula I1 con FHP e I2 con FMP y los hace coherentes cuando yo tenga que anular o no el costo de las calderas. Y lo mismo que hice aquí para las calderas, lo tengo que hacer para las turbinas. ¿Sí? Entonces, para hacer las turbinas tengo que relacionar el W grande con la variable binaria. Entonces sería para cada turbina, yo tendría que hacer que 0 es menor o igual que la potencia de la turbina, menor o igual a U por la variable minúscula, y que es la variable binaria, y esto para todo I, o sea, I igual a 1 hasta 6, que son las 6 turbinas. ¿Está, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Qué otra variable qué otra variable de existencia me falta? Fíjense que acá en la ecuación de costos también yo tengo las variables estas que representan las extracciones, que son variables binarias, y yo no las he relacionado con el caudal de extracción. Entonces eso también tengo que relacionar, porque si no el problema no sabe que el E1 vale 0 cuando el F8 se hace 0 y que vale 1 cuando el F8 tiene un valor distinto de 0. Entonces tengo que poner que 0 es menor o igual que F8 menor o igual que un número muy grande por E1. Y 0 es menor o igual que F12 por un número suficientemente grande y por E2. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya tengo relacionadas todas las variables binarias de mi problema, la de la instalación de calderas, instalación de turbinas y de la realización de extracciones en las calderas que tienen la posibilidad de extracciones intermedias. Bien, ¿y ahora qué otras ecuaciones me faltan? ¿Con eso ya estaría todo el problema o falta alguna ecuación? No sé si alguien ha dicho algo, no escuché. Claro, no están. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos acá las demandas estas de las turbinas. Digamos, nosotros tenemos que hay una cierta demanda de potencia, pero no tenemos ninguna relación entre la potencia que se produce y los flujos que circulan a través de las turbinas. O sea, esas potencias se calculan a través de flujos, ¿sí? Entonces, esas ecuaciones hay que ponerlas. Entonces, lo que nosotros tendríamos que poner es que, por ejemplo, el W1 es igual a un F, que ya vamos a ver cuál es porque no tengo aquí a mano, cuál es el flujo de entrada de la turbina 1 multiplicada por un rendimiento y por la diferencia. Como W1 es una turbina que va de alta presión, sería de la entalpía de alta presión menos la entalpía de media presión. Sí, creo que así le he puesto el W1.
Acá nos fijamos. Sí, fíjense que en el W1, el caudal que circula a través de la turbina es el F6 y va de alta presión a baja presión. ¿Sí? Entonces, a ver, para el F2 sería el F22 y para este sería el F7, el F8 y el F9. A ver, entonces, eso se escribiría para W1, yo tengo que es F6 por el rendimiento y por la diferencia de entalpías. Para W2 tengo que es F22 por el rendimiento y por la diferencia de entalpías, que en este caso es de media presión a baja presión. Y para el W3, que es la turbina que tiene extracción, yo tendría el rendimiento y tendría F7 por la entalpía de alta presión menos F8, que es la de la extracción lateral, por la entalpía a media presión, y menos F9 por la entalpía de baja presión. ¿Sí? Y esto mismo, o sea, estas mismas tres, o muy similares, digamos, cambiando adecuadamente los flujos, serían las formas de calcular las potencias para la turbina 4, para la turbina 5 y para la turbina 6. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que acá yo les tengo que, por ejemplo, por esta relación que yo tengo acá, el W1, esta relación que yo tengo acá de existencia entre W1, por ejemplo, para la turbina 1 y su variable binaria, yo sé que si la variable binaria vale 0 porque decido no instalar la turbina 1, la potencia se va a hacer 0. Esta potencia acá, W1, se va a hacer 0, y entonces, como se hace 0, lo único que se puede hacer 0 de todo esto, que son valores constantes, es el F6, entonces se anula el caudal 6. Y entonces quiere decir que ya no hay una desviación, no hay un desvío de corrientes desde la de alta presión a baja presión a través de esa turbina, porque la turbina no se ha instalado y el caudal este F6 desaparece. ¿Sí? Entonces, esta restricción de acá es muy importante porque es la que nos está indicando matemáticamente que cuando no se instala una turbina desaparece el caudal asociado a la potencia de esa turbina. Y por otro lado, las otras ecuaciones que nos faltan, que son muy importantes porque si no el sistema nos va a dar relaciones que son incoherentes, son todos los balances de masa, todos los balances de caudales que participan en el esquema, ¿sí? Porque este esquema que está acá nosotros lo estamos viendo, pero no lo hemos plasmado en ecuaciones dentro del sistema, dentro de nuestro modelo de optimización. Entonces, sí o sí, nosotros le tenemos que decir, por ejemplo, que el FHP que sale de esta caldera se bifurca en F5 y en F1, o que el F1 se bifurca en F6 y F2, ¿sí? O el F2 este que está acá se bifurca en F7 y F3 y así sucesivamente, ¿sí? Y eso hay que ir recorriéndolo y nodo por nodo, ir haciendo todos los balances para que esto se cumplan, porque si no nos puede dar soluciones que no sean coherentes. Por ejemplo, que este caudal tenga valores, que el caudal de abajo tenga valores y el intermedio no tenga nada, entonces no haya ningún vínculo entre lo de arriba y lo de abajo, ¿sí? Entonces, por eso hay que poner todas las ecuaciones de balance. Entonces, las que faltan acá son los balances de flujos. Y que son del tipo, así como ejemplo, porque estas son varias que tienen que ir generándola ustedes. F de alta presión es igual a F1 más F5. F1 era igual a F2 más F6. ¿Sí? Y así sucesivamente van recorriendo todo el flowsheet y van generando todas estas ecuaciones de balance. Bien, y con todas estas ecuaciones resueltas, ustedes ya tendrían resuelto, digamos, completo todo el modelo para ponerlo en el GAMS y poder resolver. Si ustedes resuelven esto, o sea, ustedes resuelven este problema, bueno, les va a dar cuál es el camino óptimo, ¿sí? Supongamos que a ustedes les dé este camino.
el que yo tengo aquí marcado en rojo, por ejemplo, que se instala la caldera de alta presión, este flujo es positivo, el FHP, el F1, luego el F6, y o sea que pasa por esta turbina de alta presión, con esa se satisface una de las demandas de potencia, luego viene por aquí por el caudal este de media presión, se utiliza esta turbina con la que se satisface la otra demanda de potencia y sobra algo de media presión para satisfacer esta demanda de vapor y se genera esta corriente para satisfacer la demanda de vapor de baja presión. ¿Sí? Este podría ser una de las soluciones. Entonces lo que les dice el problema en el apartado 3 es que ustedes obtengan la segunda solución. ¿Qué significa cuando ustedes les dicen que obtengan la segunda solución del problema? Significa que ustedes de alguna manera tienen que impedir que el problema resuelva, digamos, tienen que resolverlo al problema, encontrar cuál es la solución óptima, que esa sería la primera solución, y de alguna manera introducir una restricción que bloquee esa primera solución para poder encontrar cuál es la segunda solución óptima. O sea, si no es la primera, cuál sería la siguiente, que es mejor. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es esto que dice abajo, suprimir algún elemento del camino óptimo, por ejemplo, no permitir la instalación de la turbina 1, o sea, a la W1 asociada a la turbina 1, fijarla con un valor de 0 y resolverlo al problema de nuevo y fijarnos qué otro camino nos da. ¿Sí? Esa sería la segunda solución. Exacto, depende de lo que ustedes supriman, exactamente. En general les va a dar, es bastante convergente, o sea, si ustedes suprimen algo que está en la primera solución, siempre van a obtener lo mismo independientemente de lo que supriman. ¿Sí? Pero a veces puede cambiar, pero en general les va a dar lo mismo. En estos tipos de problemas que son así lineales, les va a dar lo mismo. ¿Sí? Y eso pasa muchas veces cuando ustedes la primera solución o la óptima que tienen por alguna causa no la pueden implementar en la realidad o en el problema que ustedes están resolviendo, entonces necesitan saber otra que también sea óptima, aunque no sea tan buena como la primera, entonces ahí recurren a la siguiente solución. Así que bueno, salgamos de acá. Bueno chicos, ¿quieren que hagamos un descansito? Bueno, Bueno. Bueno, profe. Hacemos un descanso a las 11, son las 10:36, a las 11:05 más o menos nos vemos de nuevo. bueno. ¿Sí? Listo. Bueno.